Bienvenidos a Cuacarraquear, yo soy Jorge y este es mi canal. Imagina que tienes el poder de decirle a Hollywood que tu siguiente película va a ser ambientada en los años 60, pero que también va a ser un personalísimo homenaje a ese momento en el cual tú eras un niño, y que toda la recreación de las principales calles, avenidas, lugares icónicos y escaparates de la ciudad de Los Ángeles se hará con construcciones reales, es decir, sin utilizar efectos digitales. Imagina también que en este homenaje tan personal que le vas a hacer a un momento específico de tu vida, tú puedes utilizarlo para también contar la historia de un actor ficticio, un actor que de pronto se da cuenta que ya está pasado de moda, que no encaja en los nuevos estereotipos de Hollywood y que poco a poco ve cómo su carrera se va desvaneciendo. Imagina que la radio y la música de esa época en específico son parte esencial de la historia que tú quieres contar, pero que además tienes el poder para conseguir los derechos de todas esas canciones que para ti son esenciales. Imagina que tienes el poder de cambiar la historia, de darle un sentido de justicia a un hecho trágico. Todo esto es Había una vez en Hollywood, la novena y penúltima película escrita, producida y dirigida por Quentin Tarantino. Una película que es, como ya te lo dije, un personalísimo homenaje a la infancia de Quentin Tarantino, a la industria del entretenimiento, pero que desafortunadamente va a haber muchas personas que después de verla te digan que no se trata de nada. Leonardo DiCaprio interpreta a Rick Dalton, un actor completamente estereotípico de los años 50, un hombre rudo, un hombre de acción, cuya carrera se cimentó en la interpretación de personajes dentro del género western. Un estereotipo que en el momento en el que está contada esta película, es decir, los últimos años de la década de los 60, poco a poco ha sido desplazada para dejarle su lugar a actores nuevos, actores y actrices que vienen de estudios de actuación, que vienen con una formación digamos un poco más intelectual y no tan física, actores y actrices que se hicieron en la academia y no necesariamente en el set de filmación. Y es a través de este personaje que podemos revisitar un periodo interesantísimo en la historia del entretenimiento, cuando de pronto la televisión empezó a robar protagonismo al cine, cuando los viejos directores que hicieron a los grandes estudios y filmaron las grandes películas de pronto empezaron a ser desplazados por un montón de jóvenes que salieron de universidades, que estudiaron una carrera de cine, algo que antes era impensable. Los directores se hacían en el set de filmación, era un oficio que se aprendía, y ahora esta nueva ola llegó a intelectualizar el cine y ahí nació el nuevo Hollywood. Y esta película está ambientada precisamente en ese momento de cambio. Y es por esto que Rick Dalton de pronto se encuentra haciendo apariciones especiales en programas de televisión como Tierra de Gigantes o El Avispón Verde, en vez de estar protagonizando películas como él estaba acostumbrado. Recordemos que en ese momento aparecer en televisión se consideraba como una labor artística de segunda categoría. Y esto hace que Rick caiga en una depresión, que empiece a dudar sobre sus capacidades como actor, pero sobre todo le agrava su problema de alcoholismo. Al mismo tiempo, Tarantino nos presenta el personaje de Cliff Booth, interpretado por Brad Pitt, quien tiene una larga carrera como el doble de acción de Rick Dalton. Y claro, conforme Rick se va quedando sin trabajo, pues también Cliff se va quedando sin trabajo. Un hombre que estaba acostumbrado a doblar al actor principal en elaboradas y peligrosas secuencias de western o de películas policíacas, de pronto pues se tiene que conformar con ser el chofer, ser el acompañante, ser pues casi el confidente de Rick Dalton. El personaje de Cliff Booth me parece muy interesante porque es un hombre cuyo pasado no se conoce realmente. Tarantino nos da algunos pequeños guiños de cosas que podrían o no haber ocurrido en algún momento y que marcaron sin duda su futuro dentro de la industria de Hollywood. Por ahí hay una secuencia que ha sido bastante controversial que involucra al actor Bruce Lee, pero también tenemos a Margot Robbie interpretando a Sharon Tate, una actriz que existió en los años 60, uno de los muchos personajes reales que aparecen en esta película, que como ya te lo dije, es un homenaje a cierta época dentro de la industria del entretenimiento, y como tal, Sharon Tate cumple la función de ser la cara
fresca, inocente, súper bonita de este nuevo Hollywood, de estas nuevas actrices, nuevos actores y nuevos directores con su marido Roman Polanski, y esta dupla que formaron, que llegó a revolucionar la industria del entretenimiento. Apenas un año antes de la aparición de Sharon Tate en esta película, su marido Roman Polanski había dirigido la película El bebé de Rosemary, y esta junto con otras marcaron el inicio del Hollywood moderno. Por esto, estos dos personajes representan esta cara nueva, la cara fresca del Hollywood que está cambiando. El Hollywood que por supuesto ha perdido el interés en actores como Rick Dalton, que curiosamente vive justo al lado de la casa de Roman Polanski y Sharon Tate. Parte del por qué disfruté muchísimo esta película, además por supuesto de las excelentes interpretaciones de Brad Pitt, de Leonardo DiCaprio y de Margot Robbie, es esta lucha constante que nos muestra Tarantino de la vieja industria contra los jóvenes que llegan a ser agentes de cambio. Esta me parece que es la película más personal de Quentin Tarantino, porque la historia está basada en sus recuerdos, en las canciones que sonaban en la radio en ese momento, en los paseos que daba con su abuelo en automóvil por las principales calles y avenidas de Los Ángeles, en las leyendas de Hollywood, en las tragedias que ocurrieron en ese momento, en los programas de televisión cada vez más sofisticados que presentaron personajes que se convirtieron en íconos, y en las carreras de estos actores que Quentin alguna vez vio en películas y poco a poco vio cómo desaparecían hasta quedar en el olvido. Y por eso, como es una recreación muy personal, Tarantino se permite cambiar la historia y darle un cierto sentido de justicia a la tragedia de Sharon Tate. Es a través de los personajes de Brad Pitt y Leonardo DiCaprio que podemos comprender mejor esta cultura juvenil, la cultura hippie que floreció a finales de los años 60 y que llegó a sacudir completamente el sistema. Es el momento en el que Brad Pitt decide por fin darle un aventón a una de estas chicas y llevarla al lugar en el que vive, que resulta ser un antiguo set de filmación que ahora está abandonado y que ha sido convertido en una comuna hippie donde viven decenas y decenas de chicos y chicas, que la película empieza a adquirir tintes de una producción de horror. De hecho, parecen momentos que estás viendo algo tipo La Masacre de Texas. Hay una amenaza, hay una tensión y no sabes qué es lo que está ocurriendo. Algo que me gustó mucho de esta película es que tenemos corriendo al mismo tiempo tres historias. Por un lado tenemos a un actor que poco a poco se va quedando fuera del juego. Por otro lado tenemos a un doble de acción sin trabajo. Y por otro tenemos a una joven estrella que representa toda la inocencia, la belleza, la inteligencia del nuevo Hollywood. Pero arriba de ellos hay alguien que está maquinando todo, hay alguien que está observando, hay alguien que está manipulando las mentes de los jóvenes para que todo concluya en un hecho trágico. Y ese alguien es Charles Manson, uno de los personajes más infames de la cultura popular del siglo XX, un líder ideológico que logró plantar en la mente de personas jóvenes que ir a asesinar a un grupo de personas era hacer la revolución. Y me gusta mucho que Tarantino haya decidido no mencionar tanto a Charles Manson, no darle protagonismo dentro de su historia, incluso apenas mostrarlo sin decirnos de quién se trata. Y es aquí cuando, por supuesto, estoy consciente que la película puede convertirse en algo confuso, en algo no tan interesante para personas que no estén tan versadas en lo que ocurrió en esa época con el asesinato de Sharon Tate. Es por eso que antes de ver esta película te recomiendo que veas algún documental sobre esa noche trágica cuando un grupo de jóvenes del clan de Charles Manson entraron a la casa de Roman Polanski y Sharon Tate y asesinaron a todas las personas que se encontraban ahí en ese momento. Porque la trágica muerte de Sharon Tate significó el fin de una era. Para empezar, el fin del sueño hippie, del haz el amor y no la guerra. La industria perdió la inocencia y también la cultura popular. Los estudios cambiaron, muchos se desmantelaron o se vendieron a grandes corporaciones. El cine cambió para siempre también. Y es en esta reinterpretación de los hechos en los que Tarantino decide salvar a Sharon Tate, asesinar brutalmente a los miembros del clan de Charles Manson, que nos quedamos con una sensación de justicia, una sensación de se lo merecían, porque en vez de espantarnos por los hechos violentísimos que estamos viendo en la pantalla,
como pasa también con Bastardos sin Gloria, disfrutamos esa masacre de estos villanos de la historia. Y es por eso que esta para mí es una gran película, porque es una historia que se construye basada en los recuerdos de la infancia, en la idealización y en el cómo él quisiera que todo estuviera terminado. Y por eso, si tengo que ponerle una calificación del 1 al 10 a Había una vez en Hollywood, yo le pongo un 9. Es una película con una cinematografía impresionante, con un manejo de cámara que de verdad de acordarme se me pone la piel chinita, es bellísimo, una selección musical inmejorable y unas actuaciones que seguramente vamos a ver nominadas al Oscar dentro de algunos meses. Esta para mí no es para nada una película menor de Quentin Tarantino, y sabiendo que es su penúltima película, a mí me queda una sensación de profunda nostalgia, justo como él hubiera querido que fuera. Recuerda por supuesto que esto no es más que mi opinión. Si tú ya viste Había una vez en Hollywood, me encantaría que me dejes un mensaje o que vayas y me sigas en todas mis redes sociales, porque ahí podemos hablar de esta, de otra o de cualquier película que tú quieras. Yo soy Jorge, esto es Cuacarraquear. Antes de ver esta película, si tú todavía no lo haces, te recomiendo que busques algún documental sobre los hechos trágicos de Sharon Tate, de Roman Polanski y de Charles Manson. Seguramente así tendrá otro sentido y seguramente así la vas a disfrutar mucho más. Muchísimas gracias por ver este video y nos vemos en la siguiente.